Aquí es un gran jurisconsulto, siempre será una persona que uno se acerque para preguntarle algo que tiene que ver especialmente lo constitucional en derecho. Jofre lo tenemos aquí en el estudio, le hemos dicho que venga al estudio, que comparta con nosotros. Él quiere compartir la misma, estamos en un estudio, ya le contaba internamente a Jofre, que lo veo a los años lo veo aquí y vamos a tener esta oportunidad de hablar en derecho. Primero, Jofre, ¿cómo sientes que está el país en temas de justicia? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Es un gusto siempre estar aquí, ¿no? Yo veo que es un país convulsionado, un país completamente a la deriva. El último suceso del día de ayer, esta decisión de una jueza de San Borondón de suspender la posesión del superintendente de bancos, es terrible, es decir, es grave, es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. No cabe, pero además lo de fondo, más allá de los detalles de orden jurídico procesal, lo de fondo es la evidente manipulación del sistema judicial por parte de los políticos y por parte de los gobiernos. Pero ha sido de toda la vida, Jofre. Sí, ¿De qué nos claro. estamos quejando? No ha cambiado nada. No, cuidado, porque gran parte de la bandera de lucha del presidente de la República fue volver a la seguridad jurídica, fue volver a la independencia judicial. No, sí, pero se quedó en ofrecimientos. Claro. Pero es que eso es lo grave, ¿no? Lo grave es cuando el poder político miente de una manera descarada. Y digo descarada porque el gobierno nacional, el gobierno del presidente Lasso, bandera de lucha, separación de poderes. Cuando pasó el caso Glass, del juez de Manglar Alto, ¿qué fue lo que dijo? Yo no puedo meterme, aquí hay separación de poderes, la justicia es independiente. Y hoy día ocurre que al gobierno no le gusta la designación del superintendente de bancos y meten la mano otra vez en la justicia, y hay que decirlo de la manera que hay que decirlo, jueces de palo, jueces de pacotilla, que se burlan de la Constitución y de la ley, dictan este tipo de resoluciones. Así como están las cosas, también, ¿no crees que por parte del Ejecutivo también pone o mete manos en Fiscalía? ¿O esa es otra cosa, es otro mundo? Yo creo que en el país la independencia de poderes hace rato que desapareció, y hoy día no es la excepción. Y lo que se debe lamentar es que justamente se ofreció esa separación. Pero yo creo que hoy día estamos en una etapa muy, muy difícil para el país y no se dan cuenta de que este tipo de conductas ahuyentan inversiones. Sin seguridad jurídica, sin sistema judicial confiable, no hay inversiones que valgan la pena que puedan llegar al Ecuador. El gobierno puede hacer todos los eventos que quiera, hacer seminarios, simposios, todo lo que quiera. Acá no va a venir inversión porque el sistema judicial está corrompido, salvo, como siempre ocurre, contadas excepciones. Hay gente muy probe en la función judicial, pero muchísimos están dañados. Lo del campo Osingue, ¿ahí metió también mano alguien? Yo no sé si ahí metieron mano o no. Es decir, hay temas que pueden ser discutibles. El caso Osingue es uno de ellos. Hay unas decisiones internacionales que van en contra de lo que se hizo internamente, pero en el caso puntual de la designación de un superintendente de bancos, esta suspensión ordenada por una jueza es la clara manifestación de la manipulación de la justicia por el poder político. Sí, siguiendo en ese tema del super de bancos. ¿Es malo entonces tener un presidente banquero? Pues? Yo creo... Se corren, se tejen, se ventilan entonces intereses de un dueño de un banco. Veamos, es evidente que el presidente es el dueño del Banco de Guayaquil, aunque las acciones estén a nombre de quien sea, el dueño es él. Lo mismo pasa con el Banco de Panamá, Banisi, el dueño es él. Es decir, que no nos vengan con que el fideicomiso, ¿Banco del etcétera. Pichincha? No, Banco Pichincha es el señor Fidelega. No. O sea, Entonces, cuando vemos que hay un evidente conflicto de intereses, pero sin duda, pues, pero sin duda. Entonces, acá se pretendió eliminar ese conflicto poniendo las acciones a nombre de la familia, fideicomisos, etcétera. Pero en el fondo todos sabemos que hay un enorme conflicto de intereses. Lo mismo ocurre con el Banco del Pacífico, con la pretendida venta del Banco del Pacífico. Hay un evidente conflicto de intereses. pero dicen que van a vender definitivamente el banco. Por eso, pero hay conflicto de intereses. Eso es lo que está mal. Independientemente de si ¿De es quién lo bueno o compre? malo. No, independientemente de si es bueno o malo venderlo. Yo creo que no hay que venderlo. Pero independientemente de eso, es evidente que hay un conflicto, pues. Ya, pero ¿por qué Jofre Campaña, hablamos con el doctor Jofre Campaña, jurista aquí en la WQ, ¿por qué no se debe vender el banco?
Bueno, yo creo que es un banco que da utilidades importantes, significativas. Esas utilidades, evidentemente, son parte del Estado ecuatoriano y si tenemos un negocio rentable, por así decirlo, yo lo que creo es que hay que aprovechar la rentabilidad de ese banco Claro. y reorientar el crédito, por ejemplo, mejorar tasas de interés. Es también como que el banco, como es público, aunque digan que tiene por ahí el aporte privado, etcétera, etcétera, es como que ayuda a regular también el tema de intereses, ¿o no? Debería, pero no lo está haciendo. Ah, no lo hace. Y sobre eso una precisión. El banco es de propiedad del Estado ecuatoriano. Sí, el banco es un banco estatal, pero la administración y el sistema jurídico es privado, lo cual está bien, porque es el concepto, entre otras cosas, pues de la actividad empresarial o industrial del Estado. Eso no está mal, eso no es lo discutible. ¿Qué es lo que está mal? Que siendo un banco de propiedad estatal tenga tasas similares a las del resto de bancos, o que tengan las restricciones al crédito o favoritismo en los créditos. Es un banco que, por ejemplo, debería tener mucho hincapié en apoyar a los sectores productivos, medianos y pequeños, pero no lo está haciendo. Ya, y sigamos con bancos. Rodolfo Hernández, presidente colombiano o candidato a la presidencia de Colombia, hablaba de que en Estados Unidos hay 8.000 bancos, de que Colombia sufre porque los intereses son elevados. Desde aquí, desde la corona de la Asamblea Nacional, por ahí ha salido Salvador Quispe, dice que hay que bajar la tasa de intereses. Pero yo me pongo a pensar, esto es difícil que la banca baje los intereses. Está hasta el riesgo país, ahora que ha bajado creo 300 puntos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Es tan difícil coronar aquello? Es muy difícil por razones financieras muy sencillas, de fácil entendimiento. El capital, el dinero, el capital, tiene un precio. Y cuando este precio del capital es alto, ese precio tiene que generar una rentabilidad. Y esa rentabilidad tiene varios factores, muchos factores. El riesgo país es uno de ellos. Luego, los rendimientos en función de los otros actores del sistema financiero, pensando en un banco, ¿qué pasa con otros bancos? Los accionistas de ese dinero quieren tener rentabilidad. Y cuando hay riesgo país, inseguridad jurídica, el costo mismo de operar en una sociedad como esta, implica que las tasas son más altas. ¿Para qué? Para que los dueños del capital puedan tener rentabilidad. Pero eso que es entendible en el sector financiero privado, con los dueños de los bancos, no es entendible con el sector financiero público, porque el Estado no tiene como misión ganar dinero, tiene como misión facilitar la vida de la gente, de la sociedad. Por tanto, si un banco privado tiene una tasa alta, el banco estatal, en este caso el Banco del Pacífico, no debe pensar en generar la misma rentabilidad que los bancos privados, porque su misión no es ganar dinero para repartir a los accionistas, sino prestar un servicio. Y allí sí, si el Banco del Pacífico tuviera líneas preferenciales, ejemplo, vivienda, pequeña industria, y baja las tasas, más gente accede al crédito, menos gente busca crédito en la banca privada, es así, entonces se puede ayudar a partir de la presión, modular o bajar intereses. Claro. Pero si el Banco del Pacífico compite de igual a igual con el resto, no está haciendo ninguna misión especial. Jofre Campaña, para entender un poco, porque, por ejemplo, los Estados Unidos sube los intereses y se vuelve más apetecible el dólar. El dólar duro está encima del euro y ahí los exportadores ecuatorianos van a tener problemas porque dice el europeo, no, pues si me estás ofreciendo el banano con el dólar que tiene tu país me estás ofreciendo más caro y yo no te puedo comprar. Llega eso, es decir, Estados Unidos no ayuda en nada con el tema de subida de intereses. Lo que ocurre es que en Estados Unidos hay una alta inflación. Entonces, esa alta inflación, las autoridades de la Reserva especialmente, han decidido subir los intereses. ¿Para qué? Para lograr controlar un poco y que la gente no siga gastando, no se siga endeudando porque las tasas son altas. Por tanto, ¿qué se busca con eso? Una pequeña contracción, de tal manera que se pueda controlar la inflación. Pero esas que son medidas justas, idóneas para la sociedad norteamericana, por el hecho de estar dolarizados, tiene un impacto, evidentemente, en países como El Salvador o el Ecuador, principalmente. Pero también en otros países que están, de hecho, dolarizados. ¿A dónde nos lleva eso? Que si bien el Ecuador se vuelve más caro en ciertos aspectos, nos obliga a ser más eficientes para contrarrestar los efectos de la moneda. Claro, y en este tema, en el tema jurídico, en el tema de riesgos país que baja, porque hay gente que tiene plata y la gente que tiene plata en el mundo, los millonarios, no les conviene tener en bóvedas el dinero, sino más porque ahí pierden.
Y en algunos casos tienen pierde. que pagarles a los bancos para que les tengan Claro. dinero. Por ejemplo, Alemania, tasas negativas. Claro, entonces el que tiene plata no es que dice, yo tengo plata y aquí me va a crecer. No le crece el dinero. Más bien va perdiendo, por eso que busca rápidamente ponerlo, Busca colocar. invertir, pero ¿dónde? Y ese es el tema de fondo. Tema jurídico. En países que le ofrezcan certidumbre jurídica. En países en los que sabe, por ejemplo, que si tiene un conflicto, va a acudir a los jueces y los jueces van a resolver como corresponde. Claro. Cuando alguien viene a invertir en el Ecuador, sabe que si hay un conflicto tiene que comprar jueces. En consecuencia, la mayoría decide en Ecuador no se invierte, porque en Ecuador el sistema judicial está tan corrompido que decidimos no invertir. O cuando viene gente a invertir en el Ecuador es porque los rendimientos son tan altos que simplemente el costo judicial es un costo más de su inversión. Pero eso no permite traer los verdaderos capitales, los que vienen a quedarse 20, 30, 50 años y que permite la generación de empleo, sino que vienen los llamados capitales golondrina. Esto es, vienen los capitales, hacen un buen negocio, entienden que el costo judicial es parte de su gasto y se van. ¿Por qué? Porque tenemos un país que desgraciadamente por un sistema judicial corrompido no ofrece garantía de estabilidad jurídica. Y esa es la causa principal por la que si comparamos nuestras inversiones con las de Colombia o con las de Perú, tenemos nada. Y la pregunta muy simple es, ¿y por qué Colombia y Perú sí? Porque el sistema judicial peruano, por ejemplo, es muy fuerte. Y el sistema judicial colombiano es muy fuerte. No es que no exista corrupción, pero la corrupción es la excepción, no la norma. En Ecuador la corrupción es la norma y no la excepción. Joffre, te quiero preguntar, ¿y por qué siendo, por ejemplo, Colombia, ¿no? Y eso nos hemos preguntado nosotros en el noticiero, porque yendo la economía bien, creo que Colombia creció un 8 punto y pico. Perú también tiene, como a raíz de que entró Fujimori, y la derecha ha hecho buen trabajo. ¿Por qué la gente buscó a la izquierda? Por una razón muy sencilla. La desigualdad. Entre otras cosas, y algo fundamental, Duque hizo un gran gobierno desde el punto de vista de la macroeconomía. El crecimiento de Colombia es notable. El problema es que esa macroeconomía no llega a la microeconomía, al señor de a pie, el que tiene que cambiar el zapato o el que tiene que comprar los útiles escolares. Entonces, cuando la gente ve que la macroeconomía no le llega a su bolsillo, la gente busca una opción de alguien que pueda llegarle a su bolsillo. Y ese es el problema y el drama. Por ejemplo, yo veo temas acá en Guayaquil muy simples y en el Ecuador muy simples, ¿no? El gran anuncio del presidente de la República, las viviendas de Caña Gadúa. El gran anuncio, es decir, el Ecuador se va a transformar y reactivar. Pero ahí hay un problema de concepto. A ver, ¿no? Si estamos de acuerdo. No, el concepto es el ecuatoriano de campo o pobre. Desde la óptica del gobierno no tiene dignidad. Hay que darle ahí cualquier cosa, que esta gente, como es tan pobre, tan ignorante, se va a contentar ahí con unas casitas de caña. Yo me pregunto, el ministro que está ofreciendo esto, el presidente de la República, Aparicio Caicedo, Ordóñez y estos, vivirían en esas casitas 30 días. Yo quisiera poner a prueba, 30 días. No se les ocurre porque se enronchan, y ese es el problema, que miden con una vara distinta a la gente humilde y la gente pobre. Mientras ellos están pensando en reducir el déficit fiscal y están felices, por ejemplo, con que la Sociedad Interamericana de Prensa les mande un diploma maravilloso por aquí, por allá. Viven, en definitiva, de la fantasía del halago de la burbuja, pero no se dan cuenta que hay un Ecuador que hoy día clama por bienestar. Entonces, yo creo que hoy día el gobierno está haciendo todo, poniendo una alfombra roja, para que venga, no sé si Correa o cualquier otro, pero aquí va a aparecer un Mesías de izquierda, que va a decir cosas parecidas a las de Petro o las de Castillo en Perú, y ese va a ser el próximo presidente del Ecuador. Sí, parece que nos estás escuchando en lo que nosotros estamos hablando. Tenemos el mismo criterio. Ayer lo dijimos con Ángel Erazo, compartíamos eso, que no se le da dignidad con una casa de cañas cuando la gente quiere, bueno, ya está llegando el cemento, pues. Ya estamos llegando en otra época. No, pero que me llama la atención. Eso vale, Joffre Campaña, hablamos con el doctor Joffre Campaña aquí en la WQ. Eso vale, Joffre, $17,000. Yo le dije, que me llamen porque con $17,000 sí se le puede dar una casa de cemento en buenas condiciones, utilizando el hierro. Pero es más que eso, es más que eso. Es decir, cuando el concepto de la dignidad propia de cada ser humano está presente, se buscan mecanismos para otorgar vivienda digna. Y esa vivienda digna puede ser que cueste más. De hecho, cuesta más. Ya. Pero allí es donde debe ir enfocado el subsidio estatal. Por ejemplo, subsidio a la vivienda. ¿Qué significa esto? Que si una casa digna, decente, cuesta
$50.000, pues subsídialo con 10 o con 15.000. Ah, ¿que eso cuesta dinero? Sí, eso cuesta dinero, pero ese dinero regresa. ¿Cómo? Cuando la persona que hoy día no tiene una vivienda tiene acceso, se contratan albañiles, gafiteros, se mueven las ferreterías, se mueve el pequeño artesano, se mueve el ebanista, se mueve una cantidad de empleo importantísimo, y ese dinero que eventualmente se subsidia regresa vía impuestos, impuestos indirectos tipo IVA. Y luego, cuando se le da a la gente esta capacidad de sentir que puede más, porque tiene una vivienda digna, y junto con planes de vivienda se construyen escuelas, bibliotecas, centros de cultura, internet, etcétera, estamos produciendo una verdadera revolución y transformación. Pero tener en el campo estas casas de caña, miserables en el fondo, aunque las pinten de bonitas, miserables, no es aceptable. Yo creo que hemos retrocedido porque con Febres Cordero, Sauces, con Rodrigo Borja también Sauces, pero los programas habitacionales se perdieron, se desconectaron y no hay acceso para la gente. Algo intentó Rafael Correa, que no es tan bien construida sociovivienda, porque hasta desde el relleno está en malas condiciones. ¿Para cuándo esperamos programas habitacionales? Cuando venga alguien que tenga conciencia social, que entienda que la gente quiere su vivienda. La izquierda. Yo no sé si la izquierda o la derecha, porque no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para tener conciencia social. Hay que ser humano que tenga sensibilidad. Y hay gente con sensibilidad en la izquierda, en el centro, en la derecha y en todas partes. Lo que pasa es que desgraciadamente mucha gente huye de la política. Mire, pequeñas cosas. Cuando usted encuentra que estamos cerca de elecciones y aparecen muchos candidatos y encuentra que a través de redes sociales se acaba con la honra de gente decente. Mucha otra gente dice, yo no me voy a ver envuelto en eso, allá que se lleve en este país en peso. El problema es que la política está tan venida menos, tan desprestigiada, y se encargan de desprestigiar a nuestros propios políticos. Eso es lo triste. Entonces la gente buena, la gente decente, la gente que tiene ideas, que tiene convicciones, que tiene sensibilidad y conciencia, prefiere no meterse porque va a salir manchado. ¿No quieres opinar de lo que está Guayaquil, cómo está viviendo Guayaquil? Dice un diario hoy día que más bien se encuentra en una etapa, la campaña que ya se inició, de despotricar al contrario. Es lamentable. ¿Cuánto afecta eso, Jofre? Afecta mucho en esto que estoy mencionando, ¿no? La decencia de la política. O sea, no está bien. No está bien que el debate política es buena. La política ¿Es el politiquero? Concepto, pero claro, el problema es cuando el debate o la discusión no es sobre ideas, no es sobre proyectos, no es qué Guayaquil del futuro propongo, sino que la discusión llega al insulto, al insulto de alcantarilla muchas veces. Esto pues es lamentable para la sociedad, para el país, y algo en lo que no reparamos mucho. Esto es terriblemente grave para la gente más joven, porque la gente más joven lo que hace al escuchar ese debate político es... No me meto. Y más que eso es desentenderse de la política. Claro. No le importa. Y entonces lo que busca es, buscando los segmentos, la gente de clase media o un poquito acomodada ve como sea irse del país tratando de salir legalmente, es decir, sacando una visa, una beca, lo que sea. La gente de base del pueblo busca irse por Centroamérica. Muchos saben que no van a llegar, muchos saben que van a morir, muchos saben que van a caer en redes de tratas de personas. Entonces, el drama es que al final mucha gente joven, que es la fuerza productiva, lo que quiere es irse, porque está asqueada de lo que pasa acá. 7:53 minutos. Una última pregunta, última inquietud. Jofre, ¿por qué se perdió ante la prefectura del Guayas? ¿Por qué se perdió quién? Ustedes defendían la otra parte donde salió Susana González, decir que no, que esto tienen que hacer, etcétera, etcétera. A ver, veamos, yo creo que ahí hay una precisión muy importante. La prefecta indicó 3 cosas muy claras, ¿no? Terminen las obras, paguen las multas y se van. Eso fue el discurso de la prefecta. Sí. Bueno, las concesionarias están funcionando muy bien, siguen operando con total normalidad. Hay procesos judiciales que aún no han terminado, que están en marcha, y por tanto... Pero han ganado algunos, dicen. Pero son instancias menores, secundarias, no han atacado todavía el tema de fondo. Es decir, lo único que se llegó a discutir fue si el proceso de aplicación de multas fue el correcto o no. El proceso. Es decir, se discutió el debido proceso. ¿Está encaminado bien, entonces? No. La manipulación judicial en el Ecuador es terrible. La Corte Provincial... ¿También llega allí? Pero por supuesto, la Corte de Justicia de Guayaquil es una vergüenza, pues.
Salvo excepciones, insisto. Salvo excepciones. Entonces Joffre, agarremos las maletas y vámonos para el Perú. No, lo que pasa es que en estos casos puntuales habrá las instancias que están previstas en los contratos. Eso es arbitraje. Y por tanto, no es que se ha perdido nada. Las concesionarias operan con normalidad. Vendrá en su momento el arbitraje si es necesario. Y hasta tanto lo que las empresas buscan es poder operar con mucha tranquilidad. Y un detalle muy importante sobre esto. Las carreteras de la provincia del Guayas operadas por las concesionarias, que son carreteras nacionales, no tienen queja de nadie. Funcionan estupendamente bien. Las quejas son sobre las carreteras cuya responsabilidad es única y exclusiva de la señora prefecta del Guayas. Esto es, los caminos vecinales de la provincia del Guayas son un desastre. Eso no sirve y no funciona. Y la prefectura en ese punto específico se queda de año. Un primo hermano me escribe en estos momentos, dice que serías un buen candidato. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusta la política? Porque antes sí había un intento de entrar. No. A ver, a mí la política me encanta, me gusta mucho. Nunca he pensado... Mirando los toros de afuera nada más. Sí, nunca he pensado en intervenir en política y eso está en mi vida descartado. Yo soy uno de los que cree que se puede hacer mucho desde fuera, honrando la profesión, tratando de hacer bien las cosas, pero esa política de arrabal no está en mi línea de vida. Gracias por aceptar este diálogo con nosotros, Joffre. Esperemos que no sea la primera ni la última estando en esta cabina. Con mucho gusto, cuantas veces sea requerido. Pero muy amable. Has olvidado tomarte el cafecito. Ahora en la propaganda. Correcto. Son las 7 de la